Hermanos y amigos, saludos para todos ustedes. Continuamos estudiando la lección La vida eterna, la muerte y la esperanza futura. Lección 2. Para esta semana, la lección está titulada Muerte en un mundo pecaminoso. Hoy vamos a comentar la introducción. El texto para memorizar Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Cuando Dios el Padre le confirió un honor especial a Cristo y anunció que juntos crearían este mundo, Lucifer estaba envidioso y tenía celos de Jesucristo, y conspiró contra él. Como fue expulsado del cielo, Satanás decidió destruir la felicidad de Adán y de Eva, y así causar tristeza en el cielo. Imaginó que, si de alguna manera podía inducirlos a Adán y a Eva a desobedecer, Dios haría algo para perdonarlos. Entonces él y todos los ángeles caídos dispondrían de una buena oportunidad para compartir con ellos la misericordia de Dios. Plenamente consciente de la estrategia de Satanás, Dios advirtió a Adán y a Eva que no se expusieran a la tentación. Génesis 2, 16 y 17. Esto significa que, aun cuando el mundo todavía era perfecto e inocente, ya habían claras restricciones para que los seres humanos las obedecieran. Esta semana reflexionaremos sobre la caída de Adán y de Eva, sobre cómo el pecado y la muerte se apoderaron de este mundo y cómo Dios plantó una semilla de esperanza para la humanidad ya desde el Edén. En nuestra introducción vemos con toda claridad que Dios creó un mundo perfecto, sin pecado, ni maldad, ni violencia, inseguridad, ni enfermedad o muerte, porque Él es el Dios de la vida. Qué contraste, mis queridos hermanos y amigos, entre Génesis 1 y 2 y el resto de la palabra de Dios. De Génesis 3 en adelante comenzamos a ver el cambio total en la creación de Dios. Sin embargo, a pesar de toda esa desgracia, tenemos una esperanza. Ninguna filosofía, ninguna religión puede ofrecer lo que Dios ofrece: solución para la muerte. En su misericordia, el Señor ha brindado para los seres humanos una salida, la esperanza de la vida eterna perdida en el huerto del Edén. El problema de la muerte sí tiene solución. Tal vez alguna vez has escuchado decir que para la muerte no hay solución. Pues sí la hay. Podemos morir en este mundo, pero si morimos con la esperanza de la salvación, entonces no hemos muerto. La palabra de Dios dice: dormimos y resucitaremos para vida eterna. ¿Qué más bendición podría ser esta? El apóstol Pablo lo llamó de la siguiente manera: para mí, el morir es ganancia. Lección de escuela sabática para el domingo 2 de octubre. Declaraciones en tensión. El mundo, tal como salió de Dios, era perfecto. Génesis 1:31. La muerte era una experiencia desconocida para Adán y Eva. En ese contexto, Dios vino al jardín del Edén y les advirtió: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2, 16 y 17. Tomando como base este texto, hacemos la siguiente pregunta: ¿cómo se muestra la realidad del libre albedrío en la perfección del Edén, según el texto que hemos leído? Es decir, ¿por qué Dios necesitaba advertirles si no podían elegir libremente? La pregunta aquí es: ¿por qué Dios les advierte? ¿Podían ellos elegir libremente? Por supuesto. Si no hubiese sido así,
Dios no les advierte del peligro a que estaban expuestos. El peligro era que ellos desobedecieran a Dios. Aquí viene, mis hermanos queridos, una afirmación que es muy cierta. El único lugar donde ellos podían ser tentados era en el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Si ellos no se acercaban a ese árbol, estaban libres de cualquier tentación. Entonces, lo que encontramos aquí es que en el caso de Eva, su primer error fue acercarse a ese lugar para investigar qué tenía ese árbol, cuál era el problema con ese árbol. Ahí Satanás pudo tentarle. Tiempo después de esta advertencia de Dios, Satanás adoptó la forma de una serpiente y también entró en el Edén. Eva observó que la serpiente comía alegremente del fruto prohibido, sin que muriera. Él mismo había comido de ese fruto prohibido. Este pensamiento está en el libro de Elena G. de Foix, Patriarcas y Profetas, página 34. No lo dice la Biblia exactamente, pero el espíritu de profecía nos dice que Satanás, o sea, la serpiente, comió del fruto delante de Eva. Y la afirmación de la serpiente fue: no me ha pasado nada. Claro, Eva vio que no le había sucedido nada. Vamos ahora a leer Génesis 3, 1 al 4. Ponte en el lugar de Eva. ¿Por qué esas palabras podrían sonar convincentes? Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. ¿Por qué dice la pregunta que eran tan convincentes las palabras de la serpiente, según los primeros 4 textos de Génesis 3? Aquí hay algo bien interesante. Lo primero, mis hermanos, que tenemos que analizar aquí es los milagros que hace el enemigo delante de la mujer. ¿Cuál fue el primer milagro? Que la serpiente hablara. Los animales no hablaban, y ningún animal habla. Algunos animales pronuncian algunas frases. Después de repetírselas y repetírselas, ellos las repiten también. Pero usted no puede, a no ser por un milagro divino, como en el caso de Balaam, hablar con un animal, intercambiar opiniones con él. Entonces aquí es el primer milagro al que Eva debió haber estado atenta y debió haber sospechado de este asunto, pero no fue así. Luego la mujer le responde: Dios nos ha dicho que comamos de todos los frutos del huerto, pero de este no. La serpiente le dijo: no moriréis. Aquí debemos reflexionar con el no moriréis. Este no moriréis se ha seguido repitiendo vez tras vez a lo largo y ancho de nuestro planeta. Hoy se está afirmando lo mismo: no moriréis. Y es lo que algunos afirman. No moriréis es que tenemos un espíritu que sale dentro de nosotros e es inmortal. O no moriréis es que a pesar de que Dios ha dicho que el pecado trae muerte, nadie se va a perder, todo mundo se va a salvar. La misma situación. Desde la perspectiva de la lógica humana, el argumento de la serpiente podría sonar mucho más convincente que la palabra dada por Dios. En primer lugar, no había ninguna evidencia en el mundo natural hasta ese entonces de la existencia del pecado ni de la muerte. En segundo lugar, la serpiente efectivamente estaba comiendo del fruto y lo disfrutaba mucho. Entonces, ¿por qué Eva debería abstenerse de comer del mismo? El mandato de Dios parecía ser demasiado restrictivo y absurdo. Desafortunadamente, al decir entre las dos declaraciones contrapuestas,
Eva ignoró 3 principios básicos. 1. La razón humana no siempre es la forma más segura de evaluar los asuntos espirituales. 2. La palabra de Dios puede parecernos ilógica y sin sentido, pero siempre es correcta y digna de confianza. Y 3. Hay cosas que no son ni malas ni incorrectas en sí, pero Dios las ha elegido como prueba de obediencia. La experiencia de Eva en el jardín del Edén no es un caso único. Todos los días y en todo momento debemos decidir entre la palabra de Dios, que para muchos puede ser impopular, y los atractivos seductores de la cultura que nos rodea. Nuestras decisiones tendrán consecuencias eternas. Pregunta para meditar. ¿En qué formas la clara enseñanza de la Biblia entra en conflicto con los caminos del mundo? No es nada seguro, mis hermanos, que nosotros contrapongamos nuestros pensamientos, nuestras ideas contra la palabra de Dios. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy? La contraposición de ideas humanas que son contrastadas con la palabra de Dios. Y el argumento humano pretende tener más razón de lo que tiene Dios a través de su palabra para nosotros. Bendiciones para todos. Los esperamos en nuestra próxima sección. Que Dios te bendiga ricamente.